qué ministerio están desarrollando. Nos dicen, por favor, desde qué lugar nos están conectando, porque también el contexto eh, regional eh, ayuda a entender un poco las necesidades del lugar, ¿no? Así que bueno, a ver, empecemos por Ernesto. Ernesto, ¿tu apellido es? Mi apellido es Tapia, Ernesto Tapia. Tapia, ahí está, sí. Sos de Eh, Salta y tu ministerio, tu servicio. Estoy en la parte de la predicación, digamos, homilética, y bueno, estoy sirviendo acá en una iglesia bautista y mayormente también ahora estoy enseñando, digamos, en Campo Quijano, en la parte del interior de Salta, esta materia, digamos. Y bueno, colaboro también con otras iglesias para llevar el tema de la parte educativa con respecto a dar talleres, prédicas y bueno, eso es lo que me estoy abocando actualmente, digamos. Bien, Ese sería mi bien, ministerio. bien, bien. Básicamente estás en el ministerio de docente, ¿no? De la Sí, enseñanza. sí, sí, exactamente. Bien, perfecto. Gracias, Ernesto. Bueno, ahí arriba está Daniela. A ver si querés decirnos, Daniela, recordanos tu apellido. Paz, pastor, ¿cómo está? Un gusto verlo. Bueno, mi nombre es Daniela Villa y yo congrego en la Iglesia El Alfarero, Iglesia Evangélico Pentecostal, y el ministerio que hoy estoy llevando adelante es también la enseñanza, Bien, estudios bíblicos para la congregación. bien, bien. ¿En qué lugar está tu congregación, Daniela? En Ciudad Evita, Ciudad Partido Evita. de la Muy bien. Matanza. Sí, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Daniela. Bienvenida. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bueno, a ver, al matrimonio que tenemos al lado es Alejandra y Gabriel. Hola, buenas noches. ¿Qué Mi tal? nombre es Gabriel. Estamos pastoreando una comunidad en Mariana Costa Merlo. Somos de zona oeste. Ajá, ¿en qué lugar, perdón? Mariana Costa Merlo. Ah, en Merlo, sí, sí, sí. Y están como pastores ahí. Estamos pastoreando la comunidad, sí. Bueno, Gabriel, tu apellido es López. López. ¿Y Alejandra? Mi apellido, Velázquez. Ajá. Bueno, y también estás acompañando a Gabriel en el Sí, sí, pastorado. sí, sí, lo estuve acompañando. Ahora no tanto, pero sí siempre estuve acompañando. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos. Qué lindo tener un matrimonio, ¿no? Juntos capacitándose. Eso es bueno. Bueno, a ver, Leonardo. Sí, buenas noches, pastor. Mi apellido es Núñez, de Jujuy, Santa Clara, pastoreando una iglesia bautista en Jerusalén. Bueno, Santa Clara en Jujuy. Sí, Santa Clara. Acá Queda estamos al trabajando. norte de la... ¿no? ¿Cómo? Acá no queda al norte, queda al sur de Buenos Aires para Jujuy, queda al sur. Ajá, Digamos, pasando Salta, ya pertenece Jujuy en ya esa está. zona más o menos. Sí, ¿Y estás pastoreando, Leonardo? sí, pastoreando una iglesia bautista, la iglesia se llama Jerusalén. Estamos como presidente pastor acá en la zona también. Somos 7 iglesias que estamos unidas acá, trabajando juntos en el pueblo. El pueblo se llama Santa Clara,
más o menos 9.000 habitantes por ahí. Mm, mm. Qué Y bueno, para mí, qué bueno. para mí una experiencia porque la mayoría de la iglesia son pentecostales y bueno, yo soy bautista y ahí vamos viendo cómo nos ubicamos, cómo compartimos y el Señor nos está enseñando a compartir lo que son la iglesia pentecostales con la iglesia bautista, que nos sabemos llevar, gracias a Dios, podemos estar juntos ahí trabajando, Claro, aprendiendo uno de otros, ¿verdad? aprendiendo uno de otro, sí, 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 verdad, verdad, sí. Qué bueno. Bueno, gracias, Leonardo. Estela, Bendiciones, profe Jorge Gali, bendiciones para todos mis compañeros. Bueno, mi nombre es Estela Maris Pagliadino, yo soy de la ciudad del Palomar, estoy como líder en la iglesia donde congrego, se llama el Arca Internacional. También estoy como líder de damas y maestra de educación cristiana. También hago la predicación en la iglesia. Así que bueno, eso es lo que mi trabajo en el Señor. bueno, bueno. Bienvenida, gracias, Estela. Gracias. Marilyn, ya sabemos que sos de Rafael Castillo. Bueno, profe, yo estoy sirviendo junto con mis pastores, tengo el Ministerio de la Enseñanza, la predicación, junto con ellos, y también tengo un grupo de jóvenes, los días domingos. Ajá. Ese es Bueno, donde tengo. bueno, bueno. Gracias, Marilyn. Jóvenes. Bueno, y nos queda Guillermo. Hola, buenas noches, profesor. Sí, mi nombre es Guillermo Madriaza y estoy como encargado de obra en Tartagal, Salta. Ajá. Tartagal, sí, eso sí, viene al norte, ¿no? De Salta. Sí, sí, bien al norte. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas ahí sirviendo ya? Bueno, yo estoy desde el año 2006, más o menos 2005. Vine como misionero del Centro Misionero Tirano y hasta el año pasado estuve trabajando en el seminario y ahora estoy sirviendo en una iglesia. Bien, bien. Bueno. Bueno, que me encanta tener un grupo de siervos y siervas de Dios que están llevando la palabra, profundizando las verdades bíblicas, capacitando al pueblo de Dios para poder servir mejor a la sociedad, ¿no? Así que, bueno, es un honor, me siento muy privilegiado de poder estar junto a ustedes y acompañarlos en esta materia. Entiendo que estamos acá trabajando en un nivel de licenciatura, ¿verdad? Este, o sea que ya estamos en un nivel superior de estudio, de capacitación. Las licenciaturas eh, son el paso siguiente a los estudios medios. ¿Mm? Este, de manera que doy por sentado, espero que así sea, eh, la capacidad de análisis de ustedes, la capacidad crítica, la capacidad también de poder interrogar, también de poder opinar, o dar su propio punto de vista, porque una licenciatura ya permite justamente eso, ¿no? El uso del juicio crítico, del análisis. ¿Mm? Entonces, el desafío que tenemos en esta materia, aparte de estar presente en los 8 encuentros que vamos a tener,
Y aparte de la bibliografía que vamos a ir leyendo, está esto, ¿no? En el que ustedes vayan trabajando los temas, ¿sí? Esto requiere reflexión, requiere profundizar, requiere análisis, porque, como dije, estamos en este nivel ya superior de estudio. Después es un nivel de grado, ¿no? Una licenciatura es un nivel de grado. A esto le siguen los niveles de posgrado, ¿sí? Pero bueno, por eso la palabra licenciatura significa alguien que está licenciado, significa que está habilitado, que tiene una licencia. Tiene la licencia para conducir, la licencia para curar, si es médico, y en este caso la licencia para enseñar. Licenciatura en teología, en ciencias bíblicas, es la licencia para poder capacitar a otros, ¿sí? De manera que, recuerden, estamos ya ¿no? En un nivel superior. Dejamos el nivel básico y nos instalamos en un nivel de trabajo más crítico y a la vez más autónomo, ¿no? Donde se supone que ustedes ya tienen las herramientas pedagógicas, didácticas, como para ir formando sus propios conceptos y sus propios criterios, ¿no? Así que bueno, en ese nivel es que nos vamos a manejar. Ustedes ya han recibido el programa y por otro lado han recibido el manual. Bueno, en el programa se detallan los puntos que vamos a ir desarrollando a lo largo de los encuentros. Y en el manual específicamente se desarrollan esos conceptos, ¿sí? Noten ustedes, no sé si ya lo han ojeado, le han dado una mirada al manual de estudio, que está compuesto de un cuerpo que está dividido en capítulos, unidades, etcétera, y además hay como una segunda mitad que está integrada por anexos. Creo que son unos 9, 10 anexos que ustedes van a tener. Bueno, ese manual es la lectura básica de lectura, el material básico de lectura. A eso entonces después, o sea, eso es lo que hay que leer como sí o sí. Pero a eso de luego le vamos a ir incorporando otra bibliografía más específica para los temas que vamos a ir desarrollando. Y otra cosa que ustedes habrán encontrado en el programa es que esta materia se aprueba con un ensayo de nivel monográfico, ¿sí? Después le voy a explicar un poquito más qué expectativas genera esto de producir un ensayo para que ustedes ya vayan pensando el tema, la problemática que les gustaría tratar y vayan juntando toda la bibliografía y la información necesaria como para tener material afín y correspondiente a ese trabajo que ustedes van a presentar. Bueno, esto es en líneas generales, luego vamos a ir especificando algunos otros temas. Por ahora entonces voy a pasar a compartir pantalla para poder ir desarrollando nuestro tema de estudio. Quiero decirles que cada clase tiene su propio
PowerPoint y que ustedes van a tener el PowerPoint. O sea, les digo esto para que no se, no se acelere mucho con la toma de apuntes. Están en libertad de tomar apuntes, pero lo básico está aquí en el PowerPoint. Bueno, no sé si está a la vista de ustedes el PowerPoint. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Psicología de la religión en contexto de la posmodernidad. Bueno, en el programa están los objetivos. Yo ahora quiero subrayar algunos de los que me parecen más importantes de destacar. Y después, al terminar la materia, vamos a volver a los objetivos, porque esa va a ser nuestra forma de evaluar si a lo largo del desarrollo de la materia hemos alcanzado esos objetivos. Bueno, el primero de esos objetivos es comprender la dimensión espiritual del ser humano como una dimensión sustantiva de su esencia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, nosotros como cristianos entendemos que el ser humano tiene una dimensión física, una dimensión psíquica, una dimensión social, pero además tiene una dimensión espiritual. Esencialmente, a la naturaleza humana, la dimensión espiritual hace que lo califiquemos de ser humano. Hay otras creaciones, otras criaturas que no tienen esa dimensión espiritual. Nosotros los seres humanos participamos de esa dimensión y nos califica como personas humanas. Así que esa es una de las primeras objetivos que tenemos en esta materia. Reconocer los principales movimientos culturales de la posmodernidad y su impacto en la espiritualidad humana. Esto es lo que quisiéramos alcanzar también como objetivo. Y a esto le vamos a dedicar la clase de hoy. Por eso la materia se llama Psicología de la religión en contexto de la posmodernidad. Bueno, por supuesto, valorar el aporte de la psicología como disciplina científica al conocimiento de la religiosidad y de la espiritualidad. Es decir, hay una disciplina que se conoce como psicología y desde esa mirada, desde esa teoría, es que podemos entender la experiencia religiosa y la experiencia espiritual del ser humano. Analizar cuáles son los principales aspectos de la experiencia religiosa. O sea, la experiencia religiosa, el encuentro del ser humano, hombre o mujer, con lo trascendente, tiene múltiples expresiones, manifestaciones, fenómenos, ¿sí? Pensemos en la vida de oración. Ese es un fenómeno específicamente espiritual, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar qué significa desde el punto de vista psicológico la oración. Pensemos en la comunión como iglesia. Bueno, la vida comunitaria también es un fenómeno o una expresión religiosa, ¿sí? Entonces vamos a analizar esa expresión religiosa. Bueno, entonces analizar los principales aspectos de la experiencia religiosa.
También vamos a intentar identificar las principales teorías que explican el origen y el desarrollo de la religiosidad. Entonces, desde ese punto de vista, la psicología de la religión nos ofrece herramientas para entender dónde empieza, dónde se origina. Y si ustedes ya han leído las primeras páginas del manual, ahí ya habrán encontrado respuestas a esta pregunta. ¿Cuál es el origen de la experiencia religiosa en el ser humano? Y también, por último, vamos a tomar conciencia de los factores individuales, interpersonales, contextuales, que influyen o impactan en el desarrollo de la religiosidad y la espiritualidad, así también como los aspectos específicos de cada etapa del ciclo vital de la vivencia religiosa y o espiritual de las personas. Es decir, una cosa es la fe de un niño, otra cosa es la fe de un adolescente, otra cosa es la fe de un anciano, es decir, en cada etapa evolutiva del ser humano, la fe va a tener un significado distinto. A eso nos referimos con etapa del ciclo vital de la vida. Bueno, a eso también le vamos a prestar atención en esta materia. Bueno, como dije, estos son algunos de los objetivos. Ustedes pueden ampliarlos al leer los objetivos que aparecen ahí en el programa. Ténganlo a mano el programa, porque ese va a ser nuestro mapa, nuestra guía. Por ahí vamos a andar a lo largo de estos encuentros. Bueno, podemos hablar de lo que significa ciencias de la religión. La religión, en su cuerpo teórico y en su experiencia como experiencia humana, exclusivamente humana, porque el resto de la creación, el resto de los mamíferos, no tienen religión. La religión es una característica que hace al ser humano, a la persona. Puede ser abordada desde distintas disciplinas. Así existe una sociología de la religión, una antropología de la religión, una historia de la religión, una filosofía de la religión, y en nuestro caso, lo que nosotros vamos a abordar es una psicología de la religión. Entonces, la religión como un fenómeno sociológico, interesante, ¿verdad? ¿Cómo se da la religión en las distintas culturas? Eso, por ejemplo, para el que está desarrollando un trabajo misionero, le puede ser de muchísima utilidad, ¿no? Historia de la religión. Bueno, ¿cómo se ha dado la religión a lo largo de los 5.000 años de historia conocida, por lo menos que tiene la humanidad, o 10.000 años antes de la historia, la prehistoria? Bueno, ¿qué manifestaciones religiosas tuvo el ser humano a lo largo de su historia? Bueno, eso es lo que estudia la historia de la religión. Bueno, así entonces tenemos estas distintas ciencias de la religión. Es un estudio multidisciplinario que se aborda desde distintas disciplinas, precisamente por la complejidad del fenómeno religioso. Cuando hablo de complejidad, digo, no es un fenómeno simple como para decir, bueno, a ver, vamos a estudiar una piedra. Bueno, tiene su complejidad, pero
es más sencillo estudiar una piedra que un cuerpo religioso, ¿no? Una teoría religiosa. Ahora, todas estas disciplinas no están para juzgar o para evaluar la veracidad de las creencias religiosas. Estas ciencias se limitan a comprenderla, a describirlas y a analizarlas desde una perspectiva científica. Pero no hacen un juicio valorativo de si la religión es buena, si es mala, si sirve, si no sirve, etc. Hacen una descripción, un análisis y ayudan a comprender de qué se trata el fenómeno religioso, que por cierto es un fenómeno bastante atractivo para ser estudiado, ¿no? ¿Cómo es que al ser humano se le ocurre ser un sujeto religioso, un sujeto que mira más allá de lo observable, de lo visible, ¿no? Por eso en un momento dado, en la historia de la filosofía, surge una disciplina que se conoció como metafísica, es decir, más allá de lo físico, ¿sí? Bueno, de alguna manera, la filosofía quiso ir un paso más allá de lo físico, la teología va un paso más allá de lo físico, la experiencia religiosa va un paso más allá, va a lo transmundano, a lo que está por encima o más allá de lo mundano, de lo observable, de lo supraterrenal, lo que está por encima de lo terreno. Bueno, esa experiencia, como dijimos, es abordada por estas distintas disciplinas. Ahora bien, yendo específicamente a la psicología de la religión, tenemos que definir, bueno, ¿qué es la psicología de la religión? Bien, la vamos a definir como una rama de la psicología aplicada que estudia el fenómeno religioso y las causas que la determinan. O sea, dentro de la psicología hay un capítulo que se conoce como psicología aplicada. Y aquí hay un pie de página, por ejemplo, psicología aplicada a la clínica. Es la mayoría de lo que tratan los psicólogos al tratar con sus pacientes. Pero hay una psicología aplicada a la educación, por ejemplo. Y seguramente si ustedes han hecho algún estudio en el campo de las ciencias de la educación, habrán tenido que estudiar psicología de la educación, aplicada al campo forense, ¿sí? Aplicada al campo organizacional. Inclusive hay una psicología del deporte. Bueno, todos esos capítulos que tiene la psicología vienen de la psicología de la psicología aplicada. Entonces, una rama de la psicología aplicada es la psicología de la religión. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos que la psicología de la religión estudia el fenómeno religioso y las causas que la determinan. Tales fenómenos, para saber a qué fenómeno nos estamos refiriendo, se enmarcan en el plano de las creencias. Toda religión tiene un cuerpo de credos, en qué cree tal o cual religión. Se enmarca en la experiencia de la conversión. La conversión es una experiencia muy interesante de analizar y de estudiar. O sea, imagínense una persona que tiene un cuerpo de creencias o tiene
una dirección, un proyecto de vida, el cual de repente ocurre un giro de 180 grados y en cambio de ir hacia el norte empieza a vivir hacia el sur, a dirigir toda su vida. Bueno, a eso le llamamos conversión. Si queremos usar la metáfora del Nuevo Testamento, si quieren le llamamos nuevo nacimiento. Y tendríamos otras metáforas para entender qué es la experiencia de la conversión. Bueno, ¿qué dice la psicología sobre ese tema? Los ritos religiosos, o sea, las prácticas de ciertos hábitos religiosos que nos acercan a Dios, a la trascendencia o a una inteligencia superior. Nosotros le damos, sabemos de quién estamos hablando, pero la psicología de la religión puede denominarlo de otras maneras. Estudia también el tema de los estados místicos, o sea, todo lo que tiene que ver con la experiencia mística es también muy interesante de ser abordada, y de hecho lo vamos a hacer en esta materia. Estudia lo que es la evolución de la fe. Recién lo decíamos, ¿se acuerdan? La fe de un niño, la fe de un adolescente, bueno, cómo evoluciona la fe. Y también un capítulo muy importante dentro de la psicología de la religión, que es la relación entre religión o fe y salud mental. ¿Cuánto aporta la fe a la salud mental de las personas? La fe genuina, la fe saludable, ¿verdad? Porque también sabemos que la religión puede generar alguna patología, alguna neurosis, ¿no? Cuando está mal instrumentada o cuando parte de un error. Bueno, todo esto entonces estudia la psicología de la religión para definirla a nuestra materia. Bueno, ¿por qué vamos a estudiar esta materia? A esto le llamamos justificación. Cuando decimos justifique es ¿por qué vamos a estudiar esta materia? En la década del 60 aproximadamente, hace ya unos 60 años, se planteaba la tesis de la desaparición de la religión como signo de la modernidad. Decía, bueno, en pocos años, en el siglo XXI, ya no va a existir la religión. Bueno, sorprendentemente, en la actualidad, el fenómeno de la religión o de la espiritualidad está en pleno auge. Así que aquí tenemos una razón para darle atención a la psicología de la religión. ¿Qué pasó? Que lejos de desaparecer, el fenómeno religioso se extiende en una diversidad de expresiones que no necesariamente coinciden con nuestra fe cristiana, ¿sí? Pero no podemos negar que son expresiones de una búsqueda espiritual de la sociedad. Esto ya justifica que nos dediquemos al estudio de esta materia. Efectivamente, predomina una búsqueda de lo trascendente en sus múltiples y variadas expresiones, con un talante individualista, esta es una característica, de autorrealización, paz, armonía individual, cósmica, hay toda una mirada hacia el universo y ahí están generando teorías en torno a eras cósmicas, y además masivo, expresiones masivas de actos religiosos que reúnen multitudes o gran cantidad de personas.
Es decir, la experiencia religiosa de hoy seguramente no es la misma que tuvieron los cristianos del Nuevo Testamento o nuestros hermanos de la Edad Media. Es decir, hoy nosotros vivimos una vida espiritual condicionada por las características de nuestra época. Impactan en nuestra manera de percibir la espiritualidad y la trascendencia de una manera singular, de una manera diferente, de una manera única a lo que fue en otra etapa de la vida o de la historia de la humanidad. Por eso es muy importante contextualizar la experiencia religiosa y analizarla desde esta nuestra materia. Entonces, sí, la posmodernidad ha dado lugar a un supermercado de oferta religiosa, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Que va más allá de las religiones tradicionales e históricas, ya que surgen constantemente nuevos movimientos y nuevas sectas a lo largo y a lo ancho del mundo. El fenómeno parece responder a una necesidad de sentirse contenido, recibido, hospedado en medio del anonimato urbano, donde abunda la anomia, la soledad. Y también, en algunos casos, se usa esa espiritualidad como como un fuerte matiz terapéutico. No sería raro que un terapeuta le recomiende hacer meditación o hacer yoga a sus pacientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, noten ustedes cómo hay acá una ensalada, una mezcla, un sincretismo de fenómenos que por supuesto nada tienen que ver con nuestra fe bíblica, pero que sí debemos prestarle atención porque son parte de este cóctel posmoderno de distintas espiritualidades. Entonces, parece evidente que vivimos en un momento de transición cultural. Por eso estamos todavía justificando por qué está esta materia. Nos parece importante ofrecer una reflexión sobre la complejidad dentro de la cual estamos obligados a vivir y llevar adelante la inculturación del Evangelio, es decir, cómo el Evangelio convive con la cultura que nos toca vivir en este momento. Y además, estamos obligados a hacerlo por la labor pastoral, porque desde la pastoral, frente a este escenario donde golpean la puerta de nuestras iglesias con la pregunta, ¿y nosotros qué haremos? Como se le hacían a los apóstoles cuando allá en el capítulo 2 y 3 del libro de los Hechos responden al mensaje del Evangelio. Bueno, hoy la gente llega con distintas problemáticas, con la pregunta a la iglesia, al pastor, ¿y nosotros qué haremos? Bueno, desde esa pregunta es que nosotros iniciamos el recorrido de esta materia para poder entender mejor la realidad a la que vamos a tener que atender. No sé si hay alguna pregunta hasta acá antes de seguir adelante. ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya quedado ahí en el tintero? ¿Qué dicen? Yo, A ver, profesor, tenía una pregunta. sí, Alejandra. Tenía entendido que es como muchas veces poco compatible el tema de las ciencias con la religión, ¿no? Y desde cuándo
la iglesia, más o menos tiempo o año, aborda y se posiciona desde esta perspectiva para dar respuesta también, ¿no? Sí, bien, bien, muy buena pregunta, Alejandra. La verdad es que la relación entre religión y ciencia tiene su historia, ¿no? Y esa historia empieza en una primera etapa que es una relación de conflicto, de enemistad, si se quiere, de adversidad. Este, la mirada científica subestimó o desestimó la mirada teológica, y la mirada teológica siempre sospechó de la mirada científica, ¿no? Eso se dio, eh, digamos, a partir de que allá muy lejos en la historia, se empiezan a hacer los primeros descubrimientos científicos, ¿no? Ustedes saben que algunos de los científicos de allá de la Edad Media, bueno, fueron llevados a la hoguera, ¿no? Porque cuestionaban que la Tierra fuera el centro del sistema solar, ¿no es cierto? Bueno. Así que hubo un momento de mucho enfrentamiento entre ciencia y teología, ¿no? Pero bueno, no, más adelante, pero mucho más adelante, ¿no? Digamos ya entrados en la modernidad, siglo XVIII, XIX, cuando aparecen los primeros descubrimientos que se observan en el laboratorio, en el estudio objetivo y riguroso de las ciencias como la física, la química, la matemática. A partir de ahí, la religión es como que se repliega por un tiempo y se siente un poco la cenicienta del conocimiento humano, ¿no? Y es como que le deja todo el campo de conocimiento a las ciencias que hoy se conoce como ciencias exactas o ciencias duras, ¿no? Sin embargo, ya a principios del siglo pasado, desde las ciencias empiezan a mirar como con cierta simpatía algunos fenómenos eh, que eran exclusivos del campo de la religión, eh, eh, como por ejemplo el tema del perdón, ¿no? El perdón es una bandera evangélica, ¿no? O bíblica. En las ciencias del perdón nunca se hablaba. Se decía, bueno, eso es para las iglesias, ¿no? Sin embargo, desde las ciencias hoy ya se reconoce absolutamente las bondades de esta experiencia, entre comillas, religiosa, como es la capacidad de perdonar y de recibir perdón, ¿no? A tal punto que en la mayoría, o si no todos, los consultorios terapéuticos, los terapeutas hoy recomiendan el perdón y hasta le dan, no desde una mirada bíblica, pero desde una mirada clínica, lo indican como una tarea para sanar algunos de los traumas que trae la gente al consultorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inicia un diálogo entre ciencia y religión, entre teología y, en este caso, psicología sería, ¿no? Y la verdad es que ese diálogo es un diálogo muy fructífero. Por ejemplo, hay muchos cirujanos que frente a una operación diferencian a un paciente creyente de un paciente que niega la fe. Porque el paciente creyente entra con paz, entra con seguridad, entra con esperanza,
O sea, tiene algunas vivencias que no tiene el que no cree. Entonces ahí se ve desde el punto de vista científico y se valora la experiencia de fe, la experiencia religiosa. ¿Sí? Entonces, en esta última etapa estamos ya en una etapa de diálogo. ¿Mm? Ahora, ese diálogo entre ciencia y fe no significa casamiento, no significa matrimonio. Cada uno debe conservar su propio espacio. ¿Sí? Con esto quiero decir que no debemos psicologizar la fe. ¿Mm? Y cuidado porque muchas veces en muchos púlpitos hoy se predica más de psicología que de Biblia, ¿no? Entonces, no, la fe, es una experiencia, es un don de Dios. ¿Mm? Y como tal debemos tratarla y vivirla. ¿Mm? Eh, pero no voy a creer por los beneficios psicológicos que me trae la fe. No sé si me explico en esto, ¿no? Entonces son campos distintos que deben ser mantenidos, separados, en diálogo, pero separados, este, para ver qué aportes recíprocos pueden recibir uno de otros. Por eso el pastor no debe jugar de psicólogo, ¿m? Ni el psicólogo debe hacer de pastor. Cada uno está en su propio campo. El pastor trabaja con categorías bíblicas y lo que está mal le llama pecado. El psicólogo trabaja con categorías clínicas y lo que está mal le llama patología. ¿Eh? Se diferencia uno de otro. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos en nuestra tarea de consejeros pastorales no vamos a trabajar hablando, bueno, pero vos tenés una neurosis que tendrías que... No, ese no es nuestro campo. ¿Mm? Nuestro campo es decir, estás errando el blanco, te estás alejando del propósito de Dios, ¿no? Esa es nuestra mirada. Bueno, no sé, Alejandra, si respondí a tu pregunta. ¿Está? Bueno, Sí, más o luego menos. vamos a seguir avanzando en eso. Bien, ¿alguna otra intervención de parte de ustedes? Bueno, estamos entonces más o menos en orden. Sí, Bueno, acá hay una profe. diferenciación que vale la pena hacer y que tiene que ver con esta diferenciación entre lo que sería religiosidad versus espiritualidad. Hoy se escucha más la palabra espiritualidad que religiosidad, porque la espiritualidad es la expresión de una relación personal con Dios, mientras que la religión es una expresión de una pertenencia a una tradición religiosa. Algunos piensan que estamos en una de esas coyunturas en la historia de Occidente en que la religión y la espiritualidad se van a ir desvinculando. Es decir, se va a poder vivir una espiritualidad sin necesidad de una religión. Tenemos que prestar atención a eso, ¿eh? Es decir, junto con una profunda hambre de experiencia espiritual, por otro lado, se da una honda sospecha de que las instituciones religiosas no son precisamente los lugares donde esa hambre será satisfecha. Por eso mucha gente le escapa a la institución, sin embargo no renuncia a la búsqueda de la trascendencia. Una fórmula que se expresa en esto, cerca de Dios pero lejos de la iglesia.
En la medida en que los aderezos institucionales y la doctrina en religión se alejan de las necesidades diarias de sus seguidores, va a haber una posibilidad más grande de este divorcio entre religión y vida espiritual. Por eso mucha gente va a rechazar las instituciones religiosas como fuente de sustento de lo espiritual y va a empezar a buscar otra fuente dentro de sí misma o en nuevas comunidades. Y bueno, esto sí es observable ya en nuestra actualidad, cómo van surgiendo como hongos, después de la lluvia, distintas expresiones de espiritualidad, donde siempre aparece algún gurú por ahí, que capta esa necesidad, sin necesidad de atarlos a un compromiso institucional. Ese es un fenómeno interesante para nuestra nueva espiritualidad. Bueno, acá hay una expresión en inglés, nones. Los nones serían una nueva categoría desde el punto de vista religioso, que está creciendo más que los religiosos. Son grupos de algunos casos ateos, otros casos agnósticos, otros casos son teístas, es decir, creen en Dios, pero no en el Dios de una religión, sino creen en un Dios como una inteligencia superior. El otro día estaba leyendo que el 95% de los premios Nobel en química y física son teístas. No son cristianos. Algunos son cristianos, pero son teístas, es decir, no niegan la existencia de Dios. El 95% de los premios Nobel en el campo de las ciencias más duras, ¿no? Física y química. Bien, entonces tener en cuenta, esto ya pertenece un poco más al campo de la sociología de la religión, y sería interesante profundizar esto, pero no es nuestra materia, simplemente lo mencionamos como... Bien, ¿cuáles son los temas críticos que condicionan hoy la espiritualidad, para llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son los temas más acuciantes? ¿Cuáles son las preguntas que tiene la gente? Hace poco leía en un graffiti, esos que se escriben en los muros, ¿no? Cristo es la respuesta. Y al lado del graffiti había, ¿y quién hizo la pregunta? ¿No? Es como que estaban dando una respuesta a una pregunta que nadie había hecho, ¿no? Entonces, hoy ¿cuáles son las preguntas que se hace la gente en este tiempo posmoderno? Bueno, para responder a esta pregunta es necesario observar e interpretar lo que bíblicamente conocemos como las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Esta expresión, las señales de los tiempos, la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3. Ahí Jesús dice, al llegar la noche, dicen, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo y nublado. Y ahí entonces Jesús dice, ustedes saben interpretar
el aspecto del cielo, pero no pueden interpretar las señales de los tiempos. Bueno, aquí hay una advertencia que nos hace Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, y que es el desafío de observar, así como a la mañana decimos está nublado, parece que va a llover, observar las señales de los tiempos, lo que está ocurriendo en la historia, en el presente, en el aquí, en nuestro contexto, para no solamente observar, sino también discernir acaso qué nos está diciendo Dios en esas señales de los tiempos y cómo como iglesia debemos intervenir en esas señales de los tiempos. Bueno, ¿qué es una señal? Cuando viajamos por una ruta, vamos por una ruta y vamos pendientes de esas señales, porque son avisos que nos dicen cómo viene el camino, ¿no? O sea, detrás de una señal siempre hay un mensaje. Una señal nos avisa de algo, nos previene y nos prepara para enfrentar lo que viene. Y acá Jesús les está diciendo que ellos tenían una venda en los ojos que les impedía discernir las señales de los tiempos. Los judíos, especialmente las escuelas farisaicas, los sacerdotes, los escribas, los saduceos y todos los demás, tenían como una venda en los ojos, eran dogmáticos, no tenían capacidad de crítica, de discernimiento. En realidad solo leían lo que ellos querían leer. Por eso se levanta, no me viene a la memoria el nombre ahora de quién fue ese fariseo que se levanta en la asamblea y les dice, a ver un momento, hermanos, Gamaliel era, ¿no? Y que dice un momento, a ver si nos estamos equivocando y estamos leyendo mal esta señal de los tiempos, ¿no? Había uno que tuvo la capacidad de sospechar de que no estaban leyendo las señales de los tiempos, ¿no? Gamaliel era, ¿no? El que hizo esta observación. Sí, bien, bien, bien. Bueno, entonces, esto de interpretar las señales de los tiempos se refiere a esto, a la capacidad de comprender y discernir en los eventos y circunstancias que suceden en un momento específico de la historia. Por eso Jesús está como reprendiendo a los fariseos que le pedían una señal del cielo para probar su autenticidad como Mesías. Y él le está diciendo que podían interpretar las condiciones meteorológicas del cielo, pero no podían discernir las señales espirituales y los eventos significativos. Y después él dice, ya se les dio una señal. ¿Y cuál era la señal? Él mismo. Él era la señal. Que si le prestaban atención, podían encontrar verdaderamente el significado de lo que estaba ocurriendo alrededor de Jesús. Bien, entonces, esta es una tarea hermenéutica que nos cabe a los cristianos, donde Jesús nos anima a interpretar los eventos, culturas, circunstancias y personajes de nuestra época, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel artístico. Bueno, ¿qué está ocurriendo en nuestro entorno? Hay una palabra en alemán, no sé si alguien sabe alemán, pero por las dudas se la menciono, Zeitgeist,
que significa clima de época. En sociología hablan de clima de época. Dios habla de muchas maneras, revelaciones, epifanías, pero también habla a través de ese Zeitgeist, ese clima de época que se va dando a través de estas señales de los tiempos. Entonces, el propósito de ese diagnóstico, muchas veces cuando ocurre algo, la muletilla casi obligada que surge entre los evangélicos es, y hermanos, son los últimos tiempos. ¿No? Generalmente cuando ocurre algo, nuestra respuesta casi estereotipada es, hermanos, sí, son los últimos tiempos. Bueno, está bien, puede ser una interpretación, pero podemos ir un poquito más allá a ver qué nos está diciendo eso que ocurre a nuestro alrededor. Una pregunta importante que tenemos que respondernos como evangélicos es, esas señales de los tiempos, ¿quién las produce? Por ejemplo, traigo un tema de la cultura actual, para entender de qué estamos hablando. Teoría de género, o perspectiva de género, o ideología de género. Bueno, eso es un fenómeno cultural, social, académico, político, que se ha instalado en los últimos 30 años y que en la agenda de la Iglesia no estaba contemplada. O sea, nadie sabía de qué se hablaba cuando se empieza a instalar este tema de ideología de género. Y se instala con una fuerza y con una capacidad que empieza a ocupar espacios en la educación, en la justicia, en la política, en las Naciones Unidas y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. De repente, en un plazo de 20, 30 años, se instala una señal de los tiempos. Una tormenta, ¿no? Un nubarrón que aparece en la escena cultural a nivel planetario, que, bueno, con más influencia en Occidente, por supuesto. Bueno, la pregunta es, ¿quién trajo esto? ¿Cómo es que se instaló esto? ¿Quién produce esta señal? ¿De dónde viene esta señal? Bueno, esta pregunta es importante porque, bueno, nosotros sí sabemos quién es el padre de la mentira y dónde está el engaño de Satanás, y sabemos que esto sí viene de un trasfondo de tinieblas, ¿sí? Pero además de esa explicación, que es otra vez más allá de lo observable, acá en lo terrenal, eso se implementa en espacios manejados por personas, por seres humanos, ¿sí? Entonces, esos eventos tienen lugar en espacios de poder que quieren instalar una forma de ser, un ethos, una manera de ver la vida que apunta a esto, ¿no? A las diversidades y a la mezcla de identidades que termina siendo un sincretismo de posiciones, de políticas, donde, bueno, mando a mi hijo a la escuela
y le enseñan educación sexual inicial con una agenda que yo no comparto, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren este cuadro histórico, ¿m? Que nos ayuda a entender cómo, de alguna manera, la humanidad estuvo atravesada en sus distintos periodos históricos por diferentes ideas fuerza, vamos a llamarle. ¿Mm? Acá arriba de todo está la idea fuerza, después viene la era en que se impuso esa idea fuerza y cuáles son los hitos históricos políticos, bélicos, culturales, filosóficos, que sustentaron esa idea fuerza. Por ejemplo, en la era antigua, digamos 400 años después de Cristo, era de imperios greco-romanos, ahí se daba, la idea fuerza era el sincretismo. Sincretismo es esto, de unir distintas verdades donde todas son verdades. Entonces, fíjense, como el Imperio Romano, si bien tenía un cierto monopolio de adoración al César, veía con cierto beneplácito las religiones griegas, aún las religiones judías, siempre y cuando no cuestionaran la autoridad del César. Así que se respetaba todo lo que fuera expresión religiosa. Pero llegado a la edad premoderna, ahí en la Edad Media, ahora aparece la idea fuerza, que era la idea de la fe. Y ahí las iglesias, junto con los reyes, con los monarcas, se instalan como la última autoridad de la vida de las personas. ¿Sí? Por eso surgen las cruzadas, la escolástica y la revelación de Dios como palabra final sobre lo que el ser humano tenía que creer y obedecer. Pero llegada a la edad moderna, ya nos encontramos con algo distinto, porque ahora ya no va a ser la fe, va a ser el imperio de la razón, lo que va a dirigir a la historia de la humanidad. Y ahí surge, bueno, todo lo que son las expresiones de la época, como fue el Renacimiento, el Iluminismo, el positivismo, la burguesía como clase social dominante, la Reforma protestante, el descubrimiento de un nuevo mundo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Bueno, ¿se acuerdan que estamos hablando de señales de los tiempos, no? Bueno, estas son las señales de los tiempos correspondientes a esa época. Hasta que se clausura la Edad Moderna y donde aparece un neosincretismo, que es lo que estamos viviendo ahora. O sea, volvemos al sincretismo de la Edad Antigua, pero desde distintas concepciones de lo que es la vida cultural, la vida religiosa, la vida espiritual de las personas. Entonces hoy estamos en la posmodernidad, cuyos hitos son las dos guerras mundiales que vivimos en el siglo pasado, el mayo del 68, la revolución tecnológica, la caída de las distintas ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este cuadro simplemente tiene como intención mostrar así una panorámica de como un intento de respuesta a quién produce estos eventos, estas señales de los tiempos. A lo largo de la historia
los poderosos han instalado estas formas, estos eventos, algunos muy traumáticos, ¿sí? Como por ejemplo las guerras mundiales, las 2 guerras mundiales que tuvimos en el siglo pasado, la amenaza hoy de una guerra nuclear ahí latente. Entonces, estas son las señales de los tiempos que se han ido dando a lo largo de las distintas eras en la historia de la humanidad. Bueno, vamos vamos a quedarnos acá ya, porque esta pregunta requiere empezar un nuevo campo de estudio. Bueno, espero no haberlos embarullado mucho con con este repaso, pero la intención es introducirnos en esta mirada, en esta cosmovisión, como para poder entender dónde nos paramos. En este caso, desde la ciencia que nos va a orientar, que es la psicología de la religión. Bueno, parece que Alejandra y Gabriel tienen una pregunta. A ver. Hablando de las señales, cuando estaba hablando usted del tema de las señales, bueno, no lo quise interrumpir, por eso después bajé la mano, pero creo que la pandemia fue una gran señal para nosotros como Bien, cristianos, porque tenemos bien. un antes y un después ahí, Fantástico. donde, o sea, son señales muy claras de que hubo un cambio aún dentro de la estructura de la iglesia, ¿no es cierto? Como iglesia. Tenemos que verla porque eso garantiza o el fracaso o el éxito, ¿no es cierto?, de lo que va a hacer la iglesia. La gente no fue la misma, no es la misma. El trabajo, creo que como iglesia ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Creo que hubo una señal muy fuerte ahí, un aspecto muy, muy interesante. Correcto, correcto, Gabriel, muy buena observación. Obviamente no se nos puede pasar por alto, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es, bueno, el origen de la pandemia en principio pareciera un origen que pertenece al campo de la biología, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿nos quedamos con eso o hay algo más detrás de eso, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que ser inquisidores en eso, ¿no? Ver qué hay detrás de eso. Porque en función de lo que respondamos también va a ser nuestro mensaje, ¿no? Pero la pandemia sí, es una de esas señales a las que por mucho tiempo le vamos a prestar mucha atención todavía porque ha agravado socialmente, emocionalmente, espiritualmente, la vida de la humanidad, ¿no? Hay un antes y un después, sin duda. Y aún doctrinalmente, pastor, aún doctrinalmente también. Ajá, ajá. Porque, por esta cuestión de que hacíamos tanto énfasis en esta cuestión de congregarse, y nos agarró 2 años y moneda donde no Bien, nos podíamos congregar. bien, ¿Y dónde dejamos esa teoría de si no nos congregamos? ¿No es cierto? Nos bien. cambió la forma de aún de ver, ¿no es cierto? Bien, gracias, Gabriel. Bien, ¿alguna otra intervención? ¿Alguien que quiera agregar algo o preguntar algo? Profe, yo como hice hincapié en el tema de la historia de la iglesia, bueno, nosotros patrística vimos que se fue perdiendo mucho la espiritualidad y cada vez más, ¿no? Esas son a través de la pandemia se fue perdiendo mucho, se ve mucha parte de religiosidad y cada vez la espiritualidad menos espiritualidad en la iglesia, ¿no? Cada vez
o se enseña menos o nos falta mucho, mucho volver a la espiritualidad que cada vez se fue perdiendo más y más y más. Usted ahí nombró cómo se fue desarrollando la parte de la iglesia occidental y la parte de la iglesia oriental, que fue la que más guardó la tradición y la espiritualidad. Y bueno, nada, eso quería ver, que cada vez las señales que se vamos perdiendo campo. Sí, gracias, Marilyn. Una buena observación. No sé si escucharon hablar de un teólogo, Thomas Oden. Él hace toda una investigación y él justamente hace también un estudio sobre el aporte de la patrística a la espiritualidad de la iglesia. Y él hizo un estudio donde escogió algo así como 8 o 9 libros de consejería pastoral de los autores más conocidos. Entonces él esperaba que en esos libros de consejería pastoral se hiciera referencia, por ejemplo, a San Agustín, con toda la riqueza y a todos los baluartes de la patrística. Y no, en esos 8 o 9 libros que él analizó se hacía mucha referencia a Freud, a Maslow, a Viktor Frankl, bueno, a todos los gurúes de la psicología moderna, pero Thomas Oden, que es el autor de esta crítica, estaba como espantado de que la consejería pastoral no tuviera en cuenta esta rica herencia que tenemos desde la iglesia primitiva, pasando por los padres de la iglesia, ¿no? Así que sí, está muy bien, Marilyn, muy bien, Profe, gracias. después sí puede poner el apellido para poder buscar el autor que dijo. Thomas, Thomas, Oden, O-D-E-N, fácil, Oden. Profe, Todo mientras que puedo hacer. usted, disculpe, mientras que usted hablaba, ¿no? Pensaba un poco un artículo que había leído cuando estaba en el seminario no sé si será de él, pero aparecía con su nombre, de Dietrich Bonhoeffer, que él decía, hablaba acerca de el Dios de los no templos, ¿no? Y ¿El es dios un poco de? también el de los no templos. No te escucho bien, perdón. El Dios de los no templos se llamaba el libro de ¿De Bonhoeffer. los no templos? Sí, sí, no un libro, Ah, sino un artículo. ah, Y bueno, pensaba un poco esto, que en esta época estamos viviendo eso, gente que sí quiere seguir a Cristo, pero no quiere estar involucrado en una comunidad de fe y no quiere ir entiendo, al entiendo. templo. Sí, 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 sí. Sí, tal cual. Mm, mm. Bueno, eso nos debe llevar a una autocrítica, ¿no? ¿Qué ha pasado con la iglesia que justamente ha dejado de dar respuesta a las necesidades que trae la gente, ¿no? Es cierto que la gente le escapa el compromiso, ¿no? O sea, no quiere, quiere una religión light, ¿no? O una fe diet, algo livianito nomás. Pero también desde las iglesias tenemos que revisar si acaso no hemos sabido dar respuesta a las necesidades reales y puntuales de mucha gente, ¿no? Mm. Daniela, ¿vos querías preguntar algo o no? Me pareció. Sí, sí, profesor. Yo le quería preguntar esto. ¿Puede ser que se pueda pensar que hoy la expresión religión sea una construcción cultural también? Porque es como que
como da esa posibilidad de elegir qué religión quiero tener, en quién quiero creer, a qué, si quiero o no quiero ir a la iglesia, digo, no, se puede pensar que sea también parte de una construcción cultural, ideológica. Es una duda que tengo, ¿no? Mm, mm, Porque la espiritualidad es, digamos, que es parte de una necesidad también del hombre, porque somos tripartitos, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu, y necesita de alguna manera manifestarse, desarrollarse y expresarse. Y en cambio la religión, ¿no? Me ha tocado en este tiempo cursar una materia que es desarrollo cultural en la adolescencia y el adulto, y se hablaba mucho de esto de la expresión de lo que sería los grupos, el grupo y la masa, ¿no? Y en la masa se hablaba mucho de esto de la religión, y que ponían que, bueno, el mayor liderazgo es la iglesia, ¿no? Como masa. Y mm. yo me quedé pensando, digo, eh, entonces es algo que la religión, ¿no? Es una duda que tengo yo. ¿Puede ser considerada también como una parte de una construcción cultural de cada pueblo, de cada comunidad? Perdón, ¿eh? No, por favor, está muy pertinente la pregunta, sí. A mí me ayuda mucho para entender esa pregunta La y cartera. intentar una respuesta, es seguir los pasos de Jesús, ¿no? Tomarlo al Señor Jesús como respuesta a esa pregunta, ¿no? Y Jesús fue alguien que estuvo en la cultura, en su cultura, y muchas de sus costumbres y de sus pasos y de sus expresiones reflejaban la cultura de su época, ¿no? O sea, en ese aspecto sí era un reflejo de la cultura de su época y él de alguna manera se sujetó a esa cultura, se sujetó así entre comillas, digamos, ¿no? Y creo que el pasaje ese de Filipenses 2, ¿no? Donde dice que dejando su forma de Dios, tomó forma humana. Bueno, esa forma humana tiene que ver con la expresión cultural que se daba en esa época. Pero además de eso, Jesús estuvo por encima de la cultura también, ¿no? No fue víctima de su cultura. Y muchas de los vicios que pudieran tener la cultura de su época, Jesús los enfrentó y los denunció, ¿no? Entonces Jesús estuvo en su cultura, pero estuvo un poco más allá de su cultura para poder este, juzgarla y denunciarla y cambiarla, ¿no? Entonces, me parece que ahí la iglesia o nosotros como sus discípulos no podemos zafar de la cultura donde estamos, en el sentido de que somos hijos de la cultura, y en ese sentido lo que la cultura construye en nosotros muchas veces quedamos como, eh, como hijos de esa cultura. Pero a mí me parece que el Evangelio eh, es una instancia superadora de la cultura, ¿no? Y desde esa mirada tenemos que ser críticos de ciertas construcciones culturales que no corresponden al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Así que no sé si te ayuda, Daniela, pero sigamos a Jesús a ver cómo se movía en la cultura, cómo se adaptaba a su cultura,
pero también cómo la trascendía, ¿no? Y cómo estaba un paso más allá de la Amén. cultura de su tiempo, ¿no? Bien. Bueno, hermanitos y hermanitas, estamos ya con unos minutos pasados. Profe, Sí, sabe que yo me quedé con la parte que usted recién decía de que debemos separar, ¿no es cierto? El, que el pastor llama a lo que está mal pecado y la ciencia lo llama patología. Pero en este tiempo se ve mucho en la iglesia, mucha gente que está estresada, que tiene problemas psiquiátricos, que tiene problemas de cómo es, comportamientos. Eso es por lo que usted recién hacía hincapié de que se ha dejado la espiritualidad. La pandemia, como recién se refería nuestro hermano Gabriel, que ha dejado ese paso tan grande por la vida de los cristianos, que es como que ahora ya no se vive tanto la espiritualidad, sino la religiosidad. Es como algo tibio. Eso me quedó a mí me quedé pensando en esta parte de cómo a veces, como dijo usted, el pastor no puede ser un psicólogo, debe ser un pastor, debe hablar de la palabra, ¿no? Y eso es lo que se ve mucho hoy en la iglesia, en el pueblo de Dios. mm, mm. Bueno, está bien. Gracias por tu mirada. Y a veces es un poco, digamos, es todo un desafío, ¿no? Para el consejero pastoral, para el líder, manejarse con categorías que no son las propias de su quehacer, de su misión, ¿no? Eh, yo creo que el criterio eh, de aconsejamiento o de pastoreo que debemos tener eh, tiene que ser la misericordia, eh, brazos abiertos para el que viene a nosotros, no lo echamos afuera, pero al mismo tiempo el desafío de mostrarle cuál es el propósito original de Dios para esa vida, ¿no? Y bueno, ahí toda la paciencia del mundo y 7 veces caíste, 7 veces estaremos a tu lado para levantarte, ¿no? Pero sin perder de vista que el propósito original de Dios en realidad no puede ser dejado de lado si es que queremos la salud de esa persona, ¿no? El bienestar de esa persona. Bueno, vamos dejando, hermanos. Nos vemos entonces en una semana. Adelanten con la lectura del manual, por favor, porque eso nos va a facilitar bastante el desarrollo de la clase, como temas ya vistos, que podemos eh, ir más rápido en el desarrollo de algunos temas. Bueno, Pastor Pablo, si quiere cerrar o anunciar algo. Sí, gracias. Sí, gracias que este cuatrimestre que comenzamos nuevamente, hoy algunos no entraron, creo que van a entrar la semana que viene, pero comencemos ahora y podemos terminar con una oración. Marlene, ¿podés orar? Y dar una oración y terminamos. Amén. Padre amado, te damos gracias, Dios mío,
por poder estar en este tiempo, Señor, en este desafío, Señor, de que trabajar esta materia, Señor. Danos sabiduría, Padre Santo, y usa tu siervo Gali, Señor, su sabiduría, todas las herramientas que Él tiene, Señor, para darnos luz, para darnos guía en medio de estos tiempos, Señor. Danos discernimiento para ver estas señales, Señor, y guíanos para, Señor, llevar tu modelo, como hiciste tú con la cultura, siempre, Señor, sobresaliste y guardaste, Señor, en obediencia, Señor, los mandatos, en obediencia al Padre. Danos, Señor, esa guía también a nosotros en estas 8 clases, Padre Celestial. Gracias por tu siervo Pablo, Señor, también por el seminario y por mis hermanos también. Guíanos, Padre. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Bueno, buenas buenas noches. noches. Sí, nos vemos. Buenas Bendiciones. noches, Buenas profe. noches. Sí. Bendiciones.